a congestionar la cava. Recuerden que hiperemia nos referimos cuando un vaso arterial se encuentra lleno de sangre y la congestión es un vaso venoso. Entonces, ¿qué pasa? La vena cava se empieza a llenar de líquido, se empieza a dilatar, se empieza a distender, y al distenderse completamente, pues los órganos que están dando su sangre venosa a la cava pues, empiezan a congestionar. ¿Cuál es el órgano diagnóstico que se va a congestionar? El hígado. El hígado. Pero no necesariamente el único que le pasa eso. También el estómago, también el intestino, también el vaso se me van a congestionar. Porque de ahí para todo el resto de tejidos se me van a congestionar, el riñón también. Entonces la congestión se van a ver en todos los sistemas, pero el que más se lesiona es el hígado. Ahora, ¿por qué? No sé si lo expliqué la vez pasada de por qué el hígado es el órgano que más afecta. ¿Ustedes qué creen? El sistema portal. Exactamente, por el sistema portal. Por el sistema portal hepático. El sistema portal hepático recibe la sangre del intestino, del estómago y del vaso. Entonces recibe prácticamente el hígado, está recibiendo toda la sangre venosa de 3 órganos. Al tener tanta concentración de sangre, pues se va a ver afectado. ¿Listo? Primero se congestiona la cava. Después de que se congestiona la cava, que se congestiona la vena hepática. La vena hepática se me congestiona y después de la vena hepática se me salen varias ramificaciones. Esas venas se llaman venas centrales. Las venas centrales son las que me dan al centro del bulillo. Esa es la histología del hígado. Recuerden el hígado cómo está dividido histológicamente. Estas grandes que ustedes ven acá son venas centrales. Son venas centrales. Entonces el centro del bulillo va a ser una vena central. Y van a tener 6 hileas portales en su periferia. Es el lobulillo clásico o el lobulillo de ramo corto, es lo mismo. ¿Vale? Entonces en el centro tengo una vena central y en la periferia 6 hileas portales. La sangre circula de manera normal desde la vena portal hacia las venas centrales. Pero ¿qué pasa? Si una vena central se me congestiona, la vena central se va a llenar de sangre venosa y después, ¿qué pasa? Se estalla y se empiezan a salir la sangre a los capilares sinusoidales alrededor. Entonces, esos hepatocitos y esos capilares que están al lado de las venas centrales, ¿cómo se llaman? Hepatocitos centrilobulillares. Recuerden que el hígado tiene 3 zonas. La zona centrilobuliar, que está alrededor de la vena central, la zona midzonal, que está en el centro, por eso se llama midzonal, o sea, la zona media, y los hepatocitos periportales. Periportales. Mírenos acá. Cava, esta sería la cava, bueno, esto es una vena hepática, va hacia la vena hepática, es una vena interlobular, aquí viene una ramificación de esta vena interlobular y la vena central. Los hepatocitos que están justamente alrededor de la vena central son centrilobulillares, son midzonales, estos son periportales. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se me congestiona la vena central, se me empieza a salir la sangre de acá. Entonces primero que voy a tener congestión centrilobuliar también. Acá sí traje unas fotos. Estas ya las habíamos visto. Es para que ustedes entiendan. Vena cava, vena hepática y sinusoides. Esto es lo que siempre, esto es de manera normal. Vena portal y las venas esplácnicas. Siempre que ustedes vean esplácnico, que significa visceral. Vísceras. Y viene de otra red vascular terminal. Entonces viene aorta, arterias esplácnicas que van a ir de nuevo, estómago, vaso, intestino, me realizan la reabsorción de nutrientes y esa sangre después pasa a las venas portales, que va a ser esta. Esa vena portal llega al hígado y desde acá sale por una vena hepática. Entonces aquí, dentro del hígado se me empieza a congestionar. Se me empieza a congestionar la vena central. Esto es otro. Falla cardíaca derecha, que me causa congestión pasiva venosa hacia la vena hepática. Después me genera dilatación sinusoidal, me genera disminución del oxígeno arterial, disminución de la sangre que llega a la arteria hepática y disminución del flujo sanguíneo. Y finalmente, ¿qué me pasa? El hígado se me empieza a congestionar. Esta estructura que ustedes ven acá es una vena central. Y estos canales que ustedes ven aquí son los sinusoides hepáticos. ¿Sí saben qué es un sinusoide? Histológicamente, ¿qué son los sinusoides?
Los espacios que hay entre las células. Claro, es un espacio, es un canal que hay espacio entre los hepatocitos, pero ¿qué estructura histológica es? ¿Un capilar? Capilares, son capilares. Entonces ustedes entienden que los sinusoides son capilares, por eso entienden que se congestionen esos capilares, porque esos son los que me están llevando la sangre hacia la vena central. Entonces, primero voy a tener una congestión centrilobular. Por acá tengo la foto. Un hígado, una emboscada, si ven, esto es un patrón lobular acentuado. Entonces, si alcanzan a ver acá, 1, 2, 3 luces, ¿cierto? Conducto biliar, arteria, portal, vena portal. Esta vena portal, miren cómo está hinchada. Y si ven estas manchas rojas, son venas centrales. Entonces la vena central se me está llenando de sangre y la sangre se me va a regar alrededor de la vena central. Prácticamente esto le llaman que el órgano se ahoga en su propia sangre. ¿Por qué? Porque miren, si en estas zonas amplias es solo sangre. Entonces, primero va a haber congestión centrilobular, después de esa congestión me va a haber daño como tal en los hepatocitos centrilobulares y después de ese daño entra la necrosis centrilobular. Después de la necrosis centrilobular, ¿qué me pasa? Proceso de reparación. Entonces esto mismo que está congestionado se me transforma en tejido conectivo. Lástima la foto, lástima la calidad del video bien. A pesar de hagan un acto de fe de que esto era una vena central y que todos estos canales eosinofílicos que ustedes ven aquí son tejido conectivo. Lo que se ve más clarito. Exacto, más eosinofílico pálido. Esto es una vena central. ¿Sí ven la cantidad de eritrocitos que están acá? Los eritrocitos están anormales. Entonces yo esta lesión es lo que estoy viendo acá micro. Estos canales y esta congestión de sangre es lo que yo veo como acá. Esta coloración más oscura. Cuando yo veo esto, se llama patrón lobular acentuado. Es porque algo se me está acumulando en el hígado. Acá es congestión pasiva. Miren. Así se ve la necrosis centrilobular. Si ven aquí una entrada portal, si ven cómo los hepatocitos periportales están de bonitos, los misonales también, y si ven que acá, que no hay núcleos, ¿no? Pero la arquitectura se mantiene. Ese tipo de necrosis, ¿cuál es? Necrosis de coagulación. Entonces tengo congestión centrilobular, después necrosis centrilobular y al final fibrosis centrilobular. ¿Sí? Y miren lo que empieza a pasar. Esto es un corte, no encontré fotos muy bonitas en veterinaria. Entonces eso porque está cortado así en cuadrito, porque biopsian a la persona y sacan un pedazo de hígado. Lo mandan así, por eso queda así, alargado. Entonces yo que tengo, miren, una vena central, los sinusoides dilatados y llenos de sangre, ¿sí ven? ¿Sí los ven ahí? Son completamente llenos de sangre. A medida que yo va avanzando la enfermedad, esos sinusoides se me van formando, se me van reemplazando en tejido conectivo. Entonces miren las venas centrales como están dilatadas. Y si ven que todo esto sinofílico que hay acá se ve mucho mejor. Este tejido pálido es tejido conectivo. Entonces pasamos de congestión centrilobular a necrosis y la necrosis pasa a fibrosis. Es un proceso crónico, un proceso alargado. Podemos encontrar un hígado en diferentes estadios, unos necróticos, otros congestionados y otros fibrosados, ¿vale? Porque es una progresión de la enfermedad. Miren acá. Acá, esto que está mostrando, esta es una tinción diferencial, esto no es hematoxilina eosina, esto es una tricrónica de Mason. La tricrónica de Mason me tiñe el tejido conectivo azul. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que inicialmente al lado de las venas centrales miren unas poquitas fibras de tejido conectivo, después miren que se empiezan a interconectar entre sí. Me crece más el tejido conectivo y que me forman puentes. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había dicho que se formaban puentes entre venas centrales? Entonces miren, se me empiezan a conectar las venas centrales. Tengo más fotos. Esta la miran un poquito más con detenimiento cuando les nombro las positivas. Bueno, pero acá, ¿qué alcanzan a ver ustedes aquí? Una estructura roja, ¿cierto? Sí. Acá alcanzan a ver otra estructura roja. Y aquí otra. Acá hay 1, 2, 3 luces. Pero a pesar de que no se ve bien en la foto, esto es una tríada portal y esto es otra tríada portal. Entonces, cuando uno ve esta microfotografía, ¿qué es lo primero que se vuelve muy evidente? La tríada portal, ¿cierto? Si miran acá, las venas centrales son evidentes de ver. Sí. Más o menos. ¿Qué es lo primero que uno ve? La tríada. Uno lo primero que ve es la tríada. Por eso este cambio patológico se le llama lobulización inversa.
¿Por qué? Porque cuando uno ve el hígado, uno ve primero la vena central. Y la vena central es el centro del ovulidio. En cambio acá, ¿qué se vuelve más evidente? La tríada portal. Entonces el ovulidio se invierte. En vez de que la vena central sea el centro, la tríada portal se vuelve el centro de la lesión como tal. ¿Sí es claro eso? Entonces por eso esta lesión se llama lobulización inversa. Entonces, la lesión diagnóstica de la falla cardíaca derecha en el hígado se llama lobulización invertida o lobulización inversa. La lesión diagnóstica de la falla cardíaca derecha, la lobulización inversa o lobulización invertida. ¿En qué consiste la lobulización inversa o lobulización invertida? En que la tríada portal pasa a ser el centro del ovulidio. La tríada portal pasa a ser el centro del ovulidio. ¿Por qué? Porque la vena central desaparece. ¿Listo? Desaparece. ¿Hizo alguna pregunta de eso? Entonces, vamos a pasar a la siguiente afección, la siguiente causa que me puede generar falla cardíaca. Entonces, hay una patología que se denomina el cor pulmonar. Esto es en latín. ¿Listo? Se llama cor pulmonar. Cor pulmonar. Así es, o sea, normal en español. Eso es latín. Es latín. ¿Cuál es la definición de cor pulmonar? Como una afección primaria del pulmón. Como una afección primaria del pulmón me puede generar falla cardíaca derecha. Como una afección primaria en el pulmón me puede producir falla cardíaca derecha. Entonces, la hipertensión pulmonar puede tener dos causas, puede tener dos orígenes. Puede ser primaria o secundaria. ¿Se entiende qué es la hipertensión pulmonar? ¿Qué significa hipertensión pulmonar o no? Las venas Aumenta la presión en el pulmón. O sea, las arterias y las venas dentro del pulmón están en vasoconstricción constante. Y eso hace que haya mayor resistencia vascular. O sea, cojan, no sé, a ver, ¿qué es más fácil de llenar con agua? ¿Una botella cerrada o un balde? Un balde. Me parece tonto, pero sirve para esto. Si los vasos sanguíneos del pulmón están permanentemente cerrados, o sea, están en hipertensión, están en vasoconstricción, el corazón derecho, ¿qué tiene que hacer? Más Aumentar fuerza. la presión, la fuerza. Entonces, si hay una hipertensión en el pulmón, el corazón tiene que estar todo el tiempo contrayéndose de una manera excesiva para poder llevar la sangre al pulmón. Y como el pulmón está en permanente hipertensión pulmonar, pues el corazón va a tener que trabajar más. Él trabaja hasta cierto punto. ¿Hasta dónde? Hasta donde todos los mecanismos compensatorios le sirvan. De ahí en adelante, ¿qué entra? Insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso se explica cómo una vasoconstricción pulmonar o una hipertensión pulmonar puede generar falla cardíaca derecha. Pero es la definición, señor. Ahí provocaría hipertrofia, ¿cierto? La hipertrofia cardíaca puede ser dilatada o concentrada.
Porque, de nuevo, el corazón derecho tiene que estar contrayéndose de manera excesiva para que la sangre salga del ventrículo derecho por la arteria pulmonar hacia el pulmón. Entonces, como la entrada se encuentra limitada por la cantidad de resistencia vascular que hay en el pulmón, pues el corazón tiene que trabajar más. Entonces, es lo mismo que pasa en la cava. Si el pulmón hay hipertensión pulmonar, la sangre no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa? La arteria pulmonar se empieza a congestionar y de ahí para atrás se congestiona todo. Ventrículo derecho, aurícula derecha y la cava de nuevo. Entonces es lo mismo que hemos visto en falla cardíaca derecha, solamente que acá, ¿qué lo causa? Una hipertensión pulmonar. ¿Listo? La hipertensión pulmonar puede ser primaria o secundaria, o primaria o adquirida. Entonces, siempre que ustedes vean esta definición de las enfermedades, que sea primario o secundario, casi siempre la secundaria significa adquirido. Siempre. Entonces, primaria, no se sabe la causa. Animales que nacen así, por hipertensión pulmonar. Es frecuente. Bovinos más que todo. Pero también hay perros, sobre todo los Shih Tzu, nacen con hipertensión pulmonar. Y los Dachshund también. Pues tuvimos un caso de una hipertensión pulmonar adquirida allá en la Nacional. Un perrito de 2 meses que estaba normal y muere. Muere de manera súbita. Necropsia, no tenía ni una sola lesión. Fuimos al pulmón y los vasos sanguíneos estaban hipertrofiados. Pues cuando le hicimos análisis, le hicimos más tensiones diferenciales a esos vasos, vimos que estaban en remodelación, que significa que estaban en hipertensión. Entonces el diagnóstico sale así: hipertensión pulmonar primaria de origen desconocido. Entonces, como era un perro de criadero, le dijimos que esa perrita pues puede sacar camadas con este problema, porque ya nos habían dicho que varias camadas les habían salido así, o sea, varios perritos se mueren. Pues yo no soy nadie para juzgar a los de los criaderos, yo no apoyo eso, pero pues uno está prestando un servicio de diagnóstico de necropsia. Entonces uno llega hasta ahí. Y un poco lo que en el comentario cambia el negocio, ojalá. Bueno, la secundaria. La secundaria, ¿cómo puede ser? La principal causa es el mal de alturas. El mal de alturas. Ya les explico qué es el mal de alturas. Pues la presión. Pues ya vamos a hablar de eso específicamente. Y lo otro, ¿qué otra cosa me puede causar hipertensión pulmonar? Una bronconeumonía muy severa, que significa una infección bacteriana muy grave en el pulmón. Claro. Pues es que les pasamos expresión Eso, uno de eso, y también lo que le pasa a los cantantes que viven en tierras frías, en tierras cálidas, perdón, y suben acá a Bogotá. O sea, no sé si, digamos, cuando la primera vez que vino a Iron Maiden, me tocó parar en medio de este oxigenación y le cantamos. Judas Priest también. Cuando también vino este tipo de Imagine Dragons, también tuvo que oxigenar. Y por eso ahora los cantantes, ¿qué es lo que hacen? Los cantantes llegan una semana antes. ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué la persona que iba? Pero más que eso, que el nivel de oxígeno. No necesita que su médula ósea produzca más. Por la cantidad de oxígeno que hay. Escuchen a la compañera. Que la médula ósea comienza a ser Más eritrocitos. O sea, nosotros que vivimos acá en la zona de Bogotá tenemos más eritrocitos que una persona que vive en la costa. Entonces nuestros eritrocitos, como son más abundantes, tienen mayor habilidad de captar oxígeno. Tenemos más probabilidad de captar oxígeno en el ambiente. O sea, nuestra presión atmosférica acá es menor que una presión atmosférica en la costa, ¿cierto? Pero eso hace que el oxígeno no sea tan disponible. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es muchísimo más abundante que el oxígeno a esta altura. Entonces, ¿cómo hace nuestro cuerpo para compensar esa falta de oxígeno? Produce más eritrocitos. Nosotros, nuestra sangre, tiene más eritrocitos que una persona que vive en la costa. Si una persona vive en la costa y viene acá a entrenar o a hacer ejercicio, le puede dar un 5B, le puede dar un infarto o hasta se puede morir. ¿Por qué? Porque es una persona que no está acostumbrada a eso. Entonces, ¿por qué ahora los cantantes y la mayoría de personas, cuando van de la costa a una ciudad para hacer ejercicio o cantar o algo, lo hacen 7 días o 15 días antes? Por lo que dice la compañera, porque el periodo para producir la cantidad de eritrocitos para poder estar a esta altura de una manera bien y poder respirar bien es de 7 días, porque la hematopoiesis son 7 días. Esa es la explicación.
Entonces, Maltealturas finalmente, ¿qué es? Maltealturas es un animal que no está preparado fisiológicamente para estar en un ambiente con oxígeno disminuido, como nuestra presión, como nuestra altura. Digamos, estamos en 2.600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Si uno sigue subiendo a los páramos, llegamos a los 3.100. Entonces, animales que están acostumbrados a 1.800 metros sobre el nivel del mar para abajo van a sufrir desde más alturas. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo una vaquita, una cualquiera, no una cebú, sino una Ostaurus, la llevo de Magdalena Medio acá, de manera súbita. Y cuando la traigo acá, ese animal pues, va a empezar a sufrir Maltealturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a activar varios mecanismos de compensación por la disminución del oxígeno. Entonces, es lo que les voy a empezar a explicar. Entonces, un bovino llega a la sabana de Bogotá, que viene de la costa. Entonces, hay menor oxígeno en el aire, menor oxígeno disponible, porque es el mismo, solamente que está más concentrado en otras superficies. Por eso toca que revisen cómo funciona la presión atmosférica. ¿Vale? Entonces, los bovinos, ¿qué pasa? Empiezan a respirar ese aire. Cuando respiran ese aire que tiene menor concentración de oxígeno, ¿cierto? Entonces, lo primero que pasa es hipoxia alveolar. La hipoxia alveolar. Entonces, ¿qué mecanismo fisiológico utiliza nuestro cuerpo cuando nos cortamos o cuando hay una cortada muy profunda o crónica? ¿Qué hacen los vasos sanguíneos? Hacen vasoconstricción, se cierran, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si hay hipoxia alveolar, los capilares alveolares que están en los septos empiezan a detectar esa hipoxia. Y al detectar esa hipoxia viene el segundo paso, que empiezan a producir endotelina 1. Una proteína que se llama endotelina 1. La endotelina 1, ¿qué hace? Vasoconstricción. ¿Quién la produce? El endotelio vascular. ¿Qué más pasa? El tercer paso, la liberación de endotelina 1 inhibe la producción de óxido nítrico. La producción de endotelina 1 inhibe la producción de óxido nítrico. ¿De la producción? Sí, de óxido nítrico. Entonces, ¿qué pasa? Si hay hipoxia y el endotelio está activando vasoconstricción constante, pues el músculo liso que empieza a pasar, que debe ser más fuerza, ¿verdad? Tiene que estar en contracción constante, porque recuerden que la vasoconstricción ¿quién la hace? El músculo liso de la pared, de la anterior. Entonces, ¿qué hace? Como requiere hacer mucho más fuerza, entonces el endotelio detecta que el músculo está cediendo un poco y se está empezando a dilatar. Entonces, ¿qué hace el endotelio? Produce un factor de crecimiento. Un factor de crecimiento transformante beta. El cuarto paso es que la célula endotelial produce factor de crecimiento transformante beta. Factor de crecimiento transformante beta. Las siglas son TGF. TGF beta. Transforming Growth Factor.
esta producción de factor de crecimiento transformante beta, ¿qué produce? Una lesión, se llama hipertrofia de la media. Hipertrofia es la túnica media de las arteriolas. Hipertrofia única de La túnica media de las arteriolas. Es cerquita. ¿Sí? O sea, Es lo mismo, es lo cuarto es mismo. lo mismo, es el mismo paso. Y el quinto paso, así como produce el factor de crecimiento transformante beta, el endotelio también produce factor de crecimiento de fibroblastos. Factor de crecimiento de fibroblastos. Las siglas son FGF. ¿Qué hace el factor de crecimiento de fibroblastos? Fibrosis de la adventicia. Aumento del tejido conectivo en la capa adventicia, en la túnica adventicia. Entonces, ya tienen dos hallazgos micro, que son diagnósticos de hipertensión pulmonar. Hipertrofia de la media y remodelación o fibrosis de la adventicia. Ahora, si ustedes me están entendiendo, me van a contestar esta pregunta. ¿Por qué se genera hipertrofia y por qué se genera remodelación de la adventicia? ¿Para qué el endotelio vascular hace eso? Para conseguir el mismo. Exactamente, para adaptarse a la vasoconstricción constante, para poder continuar haciendo fuerza. Yo creo que eso es un proceso adaptativo. Pero el hipertrofia ya no tiene. El músculo flexionado. Es que empieza a parar. Este corazón, ¿cómo lo ven? hipertrofia. Está uno grande. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo es la morfología del corazón normalmente? Se ve más grande. Triangular. No pueden decir triangular. ¿Esto cómo está? Circular. Redondeado. Redondeado. Entonces uno está redondeado, dos se ve inflado. Miren la aurícula cómo está. La aurícula derecha está llena de sangre. Y miren cómo está la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar, ¿cómo está de gruesa? Está extremadamente distendida. Entonces, como una afección en el pulmón, que es la hipertensión pulmonar, me está generando esta dilatación severa de la arteria pulmonar, y de ahí el ventrículo derecho se me va a dilatar, la aurícula derecha, y de ahí la cava. Y lo de la cava ya es falla cardíaca derecha. Las lesiones que les expliqué anteriormente. Entonces, este es el hallazgo macro. ¿Qué voy a ver en un vaso sanguíneo? ¿Es normal ver una arteriola así? No. Entonces, ¿qué tengo? Túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Entonces, la túnica media que tiene, miren las células cómo se ven de Muy grandes. grande. Las células tienen que ser aplanadas. Y acá están redondeadas o alargadas. Entonces, ese es el cambio. Hipertrofia de la media y remodelación o fibrosis de la adventicia. Acá se me está depositando más tejido conectivo del que debería haber. Estos que ustedes ven acá son espacios alveolares. Esto de aquí. Son espacios alveolares. Entonces, eso es el hallazgo diagnóstico de la hipertensión pulmonar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo tarda en formarse esa lesión? Variable. Variable. Los animales normalmente llegan a un estadio no tan crónico antes de morirse. Antes de morirse. Entonces, la historia clínica es un animal que estuvo permanentemente en posición de ortopnea, que significa brazos abiertos, cabeza. O sea,
Hiperflexión de la cabeza, se me olvidó el nombre exacto. Y con la boca abierta, para poder intentar coger el aire que se puede. Y después ese animal uno va a mirar y está haciendo así. Pero esto no es tan frecuente que pase porque ya la gente ya tiene más confianza de eso. Antes era frecuente. Pues un diagnóstico igual lo tiene que tener en cuenta, el corte pulmonar. ¿Alguna pregunta al respecto de eso? Entonces, acá quedó izquierda, acá quedó izquierda y acá quedó derecha. Entonces ahí se me movieron los cuadros. Entonces, insuficiencia cardíaca derecha, que me va a generar congestión en tejidos periféricos y congestión en las vísceras. Este es el resumen de lo que habíamos visto. General, edema gravitacional, que significa pues edema, y el agua cae y por eso se acumula acá, se acumula en el estómago, se acumula en la parte de abajo por gravitación. El líquido se sale al tejido intersticial, pero todo sale hacia la parte ventral del animal. ¿Alguna vez le han colocado fluidos subcutáneos a un gato o a un perro? Cuando ustedes colocan fluidos subcutáneos, normalmente la bolita de ellos se acumula aquí, acá en el cuello. Y eso se va reabsorbiendo, por eso, porque es un edema gravitacional. Ascitis, y eso finalmente, ¿qué va a hacer? Que el animal pierda de peso, porque un órgano congestionado es un órgano que no funciona. En congestión de órganos intestinales me va a formar congestión del tracto gastrointestinal, congestión hepática y finalmente alteraciones en la función hepática. Recuerden, los cuadros están azules por una razón. Son azules por la sangre venosa, o sea, derecho. Y están rojos por la sangre arterial, o sea, izquierda. Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda, que voy a tener un aumento en el trabajo del corazón, la contracción cardíaca. ¿Qué me va a generar eso? Intolerancia al ejercicio, disminución de la perfusión tisular, hipoxia tisular también periférica, y aparte de eso, edema pulmonar. Recuerden, ¿me recuerdan cuál es la decisión diagnóstica de la insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Cuál es el microdiagnóstica de eso? Bueno, eso no es el mecanismo. Células de falla cardíaca. Edema pulmonar con presencia de células de falla cardíaca. Las células de falla cardíaca, ¿qué son? Macrófagos alveolares con hemosiderina en su citoplasma. Esa es un diagnóstico. Vamos a hablar de la vasculatura ahora, microcirculatoria. ¿Alguna pregunta de corazón? ¿No? Profe. Entonces, esto no es microcirculatorio, es microcirculación. Bueno, el subtítulo es microcirculación. La microcirculación, ¿qué es finalmente? Las redes vasculares terminales o los lechos vasculares terminales. Redes vasculares terminales o lecho vascular terminal. La red vascular terminal, ¿cómo está compuesta? Por capilares. ¿Cómo está formada normalmente la circulación de un órgano? Vamos a tener una arteria grande o una arteria elástica, inmediatamente una ramificación que va a ser una arteria muscular o arteria mediana.
Después de esto va a pasar a arteriolas. Las arteriolas se van a convertir en capilares. De nuevo, arterias elásticas, que son las más grandes. Arterias musculares. Arteriolas. Después de las arteriolas, capilares. O sea, capilares arteriales, después capilares venosos, y después de los capilares venosos viene otro vaso, que son las vénulas postcapilares. Vénulas postcapilares, de ahí pasan a venas medianas y venas grandes. Esa es la microcirculación. Cuando estemos hablando de la microcirculación nos vamos a concentrar prácticamente desde arteriolas hasta vénulas postcapilares. Bueno, o sea, esta parte de acá, que va a ser esto, la red vascular terminal. ¿Listo? Hasta vénula postcapilar. Desde arteriolas hasta vénula postcapilar. Entonces, ¿cuál es la función de las redes vasculares terminales? Uno, controlar el flujo sanguíneo. Controlar el flujo sanguíneo y mantener la perfusión en los tejidos. Controlar la perfusión de los tejidos. Mantener la perfusión de los tejidos. Y lo más importante, el control de la permeabilidad, que significa el intercambio de nutrientes entre la circulación y los tejidos. Mantener la permeabilidad. ¿Qué significa mantener la permeabilidad? El intercambio de nutrientes entre la circulación y los tejidos. Aquí tenemos los diferentes grosores de los vasos sanguíneos. Ya están casi no se ven. Arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Y aquí son la morfología de esta tablita, pues la ven un poquito más con detenimiento. Acá son las partes. Esto es un recorrido de histología. Si ustedes desean, también les puedo mandar mi presentación de cardiovascular, donde está absolutamente todo con respecto a esto. No hay ningún problema. Acá, si se alcanza a ver, tienen arterias pequeñas, anastomosis arteriovenosas y arteriolas. Esto, las anastomosis arteriovenosas, es prácticamente una arteria que se comunica con una vena directamente. Entonces, en vez de pasar una red vascular, simplemente hay un vaso sanguíneo que comunica una arteria con una vena de manera directa. Y eso lo hacen como un canal rápido de paso de sustancias. Las redes vasculares no solamente van a ser capilares, sino también anastomosis arteriovenosas. Después de eso, voy a tener arteriolas. Esas arteriolas se me van a convertir en varios vasos sanguíneos diferentes. Entonces, estos arteriolas se me convierten en vasos sanguíneos precapilares. Entonces, ya estamos en el detalle de la microcirculación. En vez de decirle capilares sanguíneos como tal, cada capilar tiene un nombre diferente. Entonces, vamos desde arterias. Esas arterias se me convierten en arteriolas. Esas arteriolas se me transforman en precapilares. Y los precapilares son de tres tipos.
se llaman conductos centrales, metaarteriolas, capilares con esfínter. De nuevo, conductos centrales, metaarteriolas y capilares con esfínter. Entonces, los conductos centrales y las metaarteriolas tienen una funcionalidad muy similar. ¿Cuál es la función? Conectar una arteriola y una venola de manera directa. Solamente que el conducto central es más largo, la metaarteriola es más corta. ¿Listo? La metaarteriola y los conductos centrales tienen la misma funcionalidad, que es conectar una arteriola con una venola postcapilar. Y los capilares con esfínter, ¿qué es un esfínter? Una estructura que se abre y que se cierra. Acá todos aproximadamente a los 2 años, 3 años vamos a controlar el esfínter. ¿Sí? O sea, podemos controlar en qué momento vamos al baño. Los capilares lo hacen de manera autónoma. Los capilares tienen una estructura que se llama esfínter. Ellos se abren y se cierran y permiten la salida de la sangre a la red vascular terminal. Entonces, ¿qué significa eso? Mírenlo acá. Tengo acá una arteriola y tengo acá una vénula postcapilar. Sienten una conexión directa entre la arteriola y la vénula. Esto va a ser o un conducto central o una metaarteriola. ¿Qué significa? Coloquemos el ejemplo. Acá lo dicen que la vasculatura coronaria nos sirve como ejemplo, pero algo más familiar con ustedes. Tracto gastrointestinal. En este momento todos ustedes están prestando atención, casi ninguno está comiendo. Los que están comiendo chicle, ahí están haciéndole trampa a la vasculatura gastrointestinal y ella siente que tiene que estar activa cuando en verdad no. ¿Qué significa eso? Que acá, todos los que no estamos comiendo y no tenemos nada en la boca y estamos estimulando el tracto gastrointestinal, la red vascular terminal del estómago y del intestino va así. Viene la sangre por una arteriola, pasa directo por una metaarteriola hacia una vénula y ya, sigue derecho. ¿Por qué? Porque el intestino y el estómago no necesitan toda la sangre, porque no están trabajando. Solo necesitan la sangre mínima para poder sobrevivir, o sea, para que las células no se mueran. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo en este momento me pongo a comer, ¿qué estimula? Que ahora la sangre llegue y este conducto central se me cierre y se me abran estos vasos que ustedes ven acá. ¿Sí los ven aquí que están cerrados? Estos son capilares y son capilares con esfínter. ¿Qué significa? Que cuando yo estimulo un órgano para que actúe, estos capilares se abren y la sangre, en vez de pasar directamente por una metaarteriola, se mete hacia los capilares. ¿Para qué? Para nutrir más el tejido. Los capilares con esfínter hacen eso, aumentan la irrigación en la red vascular terminal. Entonces ustedes cuando están comiendo estimulan a que los capilares con esfínter se abran. ¿Por qué? Porque necesitan empezar el proceso de digestión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando ustedes comen? A ratico a los 20 minutos que empiezan a sentir sueño. O sea, como la mayoría de ustedes están ahorita, adormilados. ¿Por qué? Yo también estoy adormilada porque acabo de almorzar. En este momento todas mis redes vasculares están abiertas, todos mis capilares con esfínter del estómago y del intestino están abiertos. Entonces la mayoría de mi sangre está acá. Entonces yo, ¿qué tejido está recibiendo menos sangre? El músculo escleroesquelético y el cerebro. Es por eso yo me siento tan cansado. Y por eso, por norma, debemos tener todos una siesta o un tiempo de descanso después de almorzar. Porque es fisiológico, es fisiológico.
Pero pues, ¿quién le dice acá a la facultad del Ministerio de Educación que no les importa? ¿Qué es lo que pasa si ustedes en este momento empiezan a correr, estando así de llenos? Y si toda la sangre está acá, da vaso. Uno es, el vaso que es un aumento de entrada de aire que dilata la tráquea para intentar suplir la cantidad de oxígeno y empieza a doler. Un órgano distendido duele. Pero aparte de eso, ¿qué más puede pasar? Calambres, ¿cierto? Porque hay menos sangre disponible para el músculo estereoesquelético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la vasculatura está en el intestino, en el tracto gastrointestinal. Entonces, esa es de las principales funciones de la red vascular terminal. Miren acá. ¿Esto qué es? De nuevo, una arteriola, este conducto grande es una meta-arteriola, un conducto central, y estos son capilares. Con este, si la sangre no anda vencido en ese momento en ese tejido, la sangre va a seguir derecho por ese conducto. Si el capilar se abre porque ese tejido requiere mayor irrigación, pues la sangre se mete acá a la arteriola. Terminal, ¿listo? Recuerden que siempre alrededor de estas redes va a tener vasos linfáticos. ¿En qué casos se abren estas compuestas? Es lo que acabo de decir. Cuando un órgano requiere mayor irrigación, digamos, cuando como estimulo que las redes vasculares del estómago se abran. Si yo en este momento no he comido nada, o sea, estoy bien y no voy a poder hacer ejercicio, ¿cuáles redes vasculares terminales se me abren? Las del músculo. Para yo poder trabajar mejor. Así es como funciona. ¿Qué no está? Esto es una arteria, acá está la arteriola, y aquí una meta-arteriola que me manda un conducto, miren. Me une una arteriola con una vena postcapilar. Si yo necesito que la circulación se abra, miren, este esfínter se abre y empieza a circular por la red vascular terminal. ¿Sí? Lo mismo acá. Pasa acá. Esto es una meta-arteriola, un conducto que comunica directamente. Si yo necesito que la irrigación vuelva, se abre y empieza a irrigar toda la red vascular terminal. Entonces recuerden, histológicamente los capilares solamente tienen túnica íntima. Túnica íntima. O sea, la túnica íntima que es endotelio y membrana basal. No tienen ni media ni adventicia. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. El rolling que sucede cuando las células del tejido linfático salen hacia tejidos, ¿puede contar como esta vena de la apertura de los capilares? ¿Cierto que no? Porque la célula primero hace acomodación, después se pega, ya la célula herencia endotelial hace rolling y se mete en medio de las células endoteliales. Una se mete en el medio y la otra se mete por la célula, o sea, en su citoplasma y se mete por toda la célula endotelial. Pero es un proceso activo. Eso no es que un capilar se abra, sino es una célula blanca que se mete a su tejido. Eso tranquilos que lo vamos a ver en inflamatorio. Entonces, ¿qué tengo acá? Simplemente recuerden, tenemos arterias y venas. Las arterias tienen una muscular muy gruesa, las venas no tienen sus capas tan bien establecidas. Esto no me va a tener para que copien, eso ustedes lo revisan por su propia cuenta cuando les mande la presentación del cardiovascular. Esto, así se ve una arteria, así se ve una vena. Una arteria siempre se ve circular, una muscular muy gruesa y una adventicia más delgada. La vena normalmente tiene una luz mucho más grande y no toma morfología circular ni ovalada. Y su pared no está tan bien delimitada. Ustedes la alcanzan a ver de aquí hasta acá, ¿cierto? Pero no se ve tan bien delimitada como la musculatura acá. Lo mismo, esto es una vénula y esto es una arteriola. Esto es una arteriola y esto es una vénula. ¿Cómo se diferencian? Por el tamaño del vaso sanguíneo. La arteriola tiene una musculatura lisa de más o menos de 2 capas hasta 10 capas y la vénula, la musculatura no es tan evidente. Y acá, ¿qué más veo? Estos vasos sanguíneos pequeños que ustedes ven aquí son capilares. Se llaman arterias elásticas porque en su túnica media presentan una cantidad mayor de fibras elásticas. Por eso se llaman arterias elásticas. Las arterias musculares se llaman arterias musculares porque la túnica media tiene menor cantidad de fibras elásticas.
Repito, las arterias elásticas se llaman así porque en su túnica media tienen mayor cantidad de fibras elásticas. Las arterias musculares se llama arteria muscular porque su túnica media tiene menor concentración de fibras elásticas. ¿Cuáles son las primeras dos clases? ¿Cómo se llama? Las musculares, arterias musculares. Menor concentración de fibras elásticas. Las elásticas tienen mayor concentración de fibras elásticas. Relacionen el nombre, arteria elástica porque tiene muchas fibras elásticas. Arteria muscular porque tiene más músculo liso que arterias elásticas. Que fibras elásticas. Las arteriolas son vasos sanguíneos muy pequeños. Miren el grosor de esta túnica media y miren el grosor de esto. Son 2 capas más. Pero las arteriolas son vasos musculares, son vasos arteriales más pequeños, que tienen de 2 hasta 7 capas de músculo liso. No más. ¿Esto qué es? Este esquema es el esquema de un capilar. El capilar, ¿cómo está compuesto? Por células endoteliales, su membrana basal y un pericito. Un pericito. El pericito es una célula extremadamente importante. El pericito le da sostén al capilar. Pericito. ¿Eso solo lo tienen los capilares? En abundancia. Todos los vasos sanguíneos tienen pericitos, pero los que más tienen son los capilares. Le da sostén a los capilares. ¿El agua? Miren acá. Finalmente, ¿qué tengo? Una arteriola y acá tengo varios capilares. Los capilares que tienen, miren esta célula verde, si ven que está como abrazando al capilar, le está dando sostén. Prácticamente ella con su membrana citoplasmática está abrazándola y le está sosteniendo y le da nutrientes, le ayuda al endotelio a funcionar, le da oxígeno y le ayuda también al músculo liso a que sobreviva. Entonces es una célula que le da soporte al vaso sanguíneo. Pero también es metabólicamente activa en procesos inflamatorios, entonces por eso lo tienen que conocer. ¿Listo? Los capilares que me están formando, las redes vasculares terminales. Como se ven al microscopio cuando yo los corto longitudinalmente, miren. Este es un capilar cortado. ¿Qué veo? Un eritrocito al lado del otro. ¿Sí lo ven? Los capilares son tan pequeños que tienen que pasar uno al lado del otro. O sea, no pueden pasar varios al mismo tiempo, sino van pasando en fila. ¿Por qué? Porque a medida que cada capilar va pasando por acá, el endotelio, ¿qué hace? Le saca el oxígeno para mandárselo a los tejidos. Es lo que pasa normalmente. Entonces, cada capilar va transitando de manera lenta acá y el endotelio absorbe el oxígeno y lo deposita acá. ¿Listo? Un eritrocito mide aproximadamente 8 micros. 8 micros. Entonces, el diámetro de un capilar va a ser de 10 micros. Entonces el eritrocito tiene un tamaño de 8 micras. Hay capilares, sin embargo, hay capilares tan pequeños que pueden medir hasta 5 micras o 3 micras. Ahí, ¿qué pasa? El capilar se deforma. El capilar no, el eritrocito se deforma. Entonces, en vez de tener su morfología circular, miren, toma la morfología de una elipse o se aplasta. ¿Han escuchado el efecto Rouleau? ¿No? Sí, que se agrupan, ¿no? El efecto Rouleau es que es una pila de monedas. Varios eritrocitos se juntan uno con el otro, se deforman para poder pasar por un capilar. Ese es el efecto Rouleau. Entonces acá se alcanza a observar, miren, acá el capilar se cerró la luz y va uno detrás del otro. Va uno detrás del otro. ¿Profe?
¿Le puedo volver? Digamos, en cuanto uno está haciendo ejercicio y intenta botar el ácido láctico, que, o sea, es como algo así que no tiene oxígeno en los músculos o... Sí. O sea, el ácido láctico, el lactato, es un metabolito normal de la respiración celular, de la respiración anaeróbica. ¿Qué es lo que pasa? Mi músculo esteroesquelético está funcionando normal. Yo estoy respirando bien, el glicógeno me está funcionando hasta cierto punto. Cuando ya llegó el agotamiento del glicógeno, las células musculares, ¿qué hacen? Entran en el metabolismo anaerobio. Al entrar en el metabolismo anaerobio, las células musculares empiezan a utilizar el dióxido de carbono como fuente de ATP. Y como producen ATP de una manera anaerobia, el metabolito residual de la fosforilación oxidativa de la glucólisis anaerobia es el lactato. Entonces el lactato se empieza a acumular dentro del citoplasma de las células musculares y empieza a entrar en circulación. Pero también se acumula en el tejido intersticial. Entonces, por eso uno en caballos, cuando están extremadamente agotados o están en proceso inflamatorio, no puede medir el lactato para mirar si la inflamación es aguda o no. Pero también en procesos inflamatorios. Entonces, digamos, yo nunca he hecho ejercicio, me pongo a hacer la media maratón de Bogotá. Cuando me midan a mí, el lactato en mi músculo es bastante muy alto. El lactato se acumula en el músculo y duele. El lactato dentro del músculo lo que hace es que el sarcómero se contraiga y produce calambres y produce contracciones musculares fuertes. Entonces, cuando uno hace ejercicio y termina con todos los músculos contraídos es porque uno se sobreesforzó más de la capacidad muscular que uno tiene. De nuevo, un recuerdo, si no se los enseñaron, no importa, lo que vamos a ver. Hay 3 tipos de capilares. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. Estos son tipos de capilares. ¿Cómo son los bebés? Continuos, capilares continuos, capilares fenestrados, capilares sinusoidales o discontinuos. Exactamente, como los que hay en hígado. En hígado, en vaso, en el linfático, en el cuerpo cavernoso, en el cuerpo del clítoris, tienen vasos sanguíneos fenestrados, sinusoidales. Un capilar continuo, ¿qué significa? Que sus células endoteliales están unidas fuertemente una con la otra. Y su membrana basal es continua. No sé. Almuerzo, la regalaron el almuerzo. Capilares continuos, las células endoteliales están alineadas una con la otra y su membrana basal es continua. Los capilares fenestrados tienen poros. Los capilares fenestrados tienen poros. ¿Esos poros cómo se llaman? Fenestraciones. O sea que en el capilar continuo no puede pasar lo que se separan un poco las células endoteliales y se escapa el líquido. Cuando un capilar continuo le pasa eso, se muere. Eso es lo que pasa en la pared cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque los capilares que hay en el pulmón son capilares continuos. Los capilares fenestrados están en la mayoría de órganos. ¿Listo? Más abundantes en dónde? En el músculo esteroesquelético. Es por eso que si en este momento salgo corriendo, tengo la capacidad de poder resistir ese movimiento tan abrupto. Porque en este momento ustedes todos están sentados. Pues si empieza a temblar, ¿qué pasa? Porque están más nerviosos, arrancan, ¿no? Salen corriendo. Entonces, ¿por qué? Por medio de esto. Las fenestraciones permiten que el oxígeno salga más rápido. Y los sinusoidales, la característica de los capilares sinusoidales es que las células endoteliales se encuentran separadas una de la otra.
Mírenos acá se ve mejor. Células endoteliales unidas una con la otra, membrana basal continua. Membrana basal continua, células endoteliales con fenestraciones o poros en su membrana celular, en su superficie celular. Y los sinusoidales están, miren, separados. Se encuentran separados uno del otro por grandes espacios. Acá simplemente son más esquemas para que ustedes vean los capilares. Y miren que en todos los esquemas que hay, un eritrocito en la luz. Cada eritrocito va pasando uno con el otro. Acá miren, no hay espacios entre célula endotelial. Acá sí hay fenestraciones, miren, entre célula endotelial y célula endotelial que tengo un espacio. Y acá están separados. Es importante que tengan en cuenta que en los capilares sinusoidales la célula endotelial tiene su membrana basal también discontinua. Miren, célula endotelial, membrana basal. Célula endotelial, membrana basal. Y acá se encuentra separada. Separada. ¿Vas a dibujar? ¿Listo? Entonces, ahora, la célula endotelial, les han enseñado que simplemente es una célula que reviste los vasos sanguíneos y que está quieta y ya. En verdad, la célula endotelial es una de las células metabólicamente más activas en el cuerpo. Son de las células más importantes. La célula endotelial tiene tres funciones principales. La primera función, regulación del tono vascular. ¿Qué significa regulación del tono vascular? Vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, estas siglas que están ahí son los componentes que hacen vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de qué haga. O N es óxido nítrico, es el vasodilatador más fuerte del cuerpo. Primero, óxido nítrico. El segundo, endotelina 1, ya lo habíamos nombrado en el cuerpo humano. Óxido nítrico, ET1 es endotelina 1, PGS es prostaglandinas, y ECA es enzima convertidora de angiotensina. Angiotensina. ¿Les han nombrado alguna vez el sistema de angiotensina-aldosterona? Que no se los han nombrado, igual vamos a ver en shock. Esa es vasoconstrictora. La enzima convertidora de angiotensina transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Las prostaglandinas son Vasodilatadoras. La endotelina 1 es vasoconstrictora, óxido nítrico, vasodilatador. y F1. ET1 es endotelina 1, esa es vasoconstrictora. Por eso es que la nombre del cuerpo pulmonar ahorita. Que se generaba vasoconstricción e inhibición de producción de óxido nítrico.
Segunda función, tiene una función en la coagulación, que significa que me va a producir moléculas antitrombóticas de plaquetas y moléculas antitrombóticas de los factores de coagulación. Moléculas antitrombóticas de plaquetas y moléculas antitrombóticas de factores de coagulación. La tercera función es una función en la inflamación y los procesos de inmunidad o autoinmunidad. Entonces, ¿qué hace el endotelio vascular? Uno, produce moléculas de adhesión celular. ¿Para qué? Para que el glóbulo blanco se pueda adherir al endotelio. Moléculas de adhesión celular. El segundo, el endotelio también produce factores proinflamatorios, que es lo mismo, producto quimiotácticos. Proinflamatorios o quimiotácticos. ¿Qué es quimiotaxis? Que atraen Sí, células. atraen algo. O sea, taxis es atracción, quimio es atracción química. Entonces, esta quimiotaxis o moléculas quimiotácticas son moléculas que se liberan para atraer cierto tipo de células a un tejido. Y la tercera es producción de citoquinas. Citoquinas. Tengan en cuenta las tres funciones porque las tres funciones cuando se alteran son las responsables de los cambios en shock. ¿Listo? Por eso tiendo a primero dictar lo fisiológico y después ya empezamos a dictar lo patológico. ¿Listo? ¿Vamos a pasar? Entonces, vamos a ver de manera general los tipos de redes vasculares terminales. De redes vasculares terminales. La primera es el tipo en puente. Es la clásica, es la más abundante y la que más ha estudiado, es la que se encuentra en la mayoría de tejidos. ¿Por qué se llama en puente? Porque tiene una conexión directa, o sea, una meta arterial. Viene un vaso sanguíneo arterial a uno venoso y está conectado por un puente, que es una meta arterial. Solamente si yo necesito que la sangre vaya a ese tejido, los capilares se abren y empieza a aumentar la cantidad de irrigación que llega a la red vascular tendinal. Pero el tipo en puente, ¿qué es? Que tiene una conexión directa, una conexión arteriovenosa directa. Casi menor. Prácticamente viene de la arteriola, pasa a un capilar arterial, capilar venoso y sale por una vena. O directamente por una meta arteriola. Arteriola pasa directamente a la circulación venosa.
Si este tejido empieza a necesitar sangre de nuevo, el esfínter precapilar se abre y se llena acá. Si no, esto se cierra. En este momento, todos acá acabamos de almorzar, entonces nuestro tracto gastrointestinal tiene sus esfínteres abiertos. Por eso sentimos pesadez. Pero como yo me he parado de hablar desde que almorcé, he estado todo el tiempo haciendo esfuerzo físico, a pesar de que igual parece que hablar sea sencillo, eso genera un esfuerzo físico, me está abriendo el estómago. ¿Por qué? Por esto. Porque yo estoy utilizando que la sangre se me esté saliendo del estómago y se me vaya a la garganta. Es un ejemplo práctico. Y está. Bien bonitos estos esquemas. Una arteriola, una vérula postcapilar y acá un puente directo. Por eso se llaman tipo de puente, porque tiene una conexión directa arterio-venosa. Acá el esfínter está abierto. Miren cómo se llena toda la red vascular terminal. Acá el esfínter está cerrado, ¿sí ven? Es directo. Lo mismo acá. Son varios esquemas para que ustedes tengan claridad de cómo actúan estas redes vasculares terminales. La siguiente. La tipo enredo. La tipo enredo. Estoy sano. ¿Qué significa? Que carece o no tiene tantos capilares con esfínter. Entonces, ¿qué pasa? Que la circulación siempre me va a formar una red. Aquí, no, perdón, no es que carezca de esfínter, carece de un conducto central o una meta arterial. Carecen de un conducto central o una meta arterial. Esta red vascular terminal en puente no, en red, donde es más abundante el músculo esteroesquelético. Y en nuestras especies, acá, en los cascos, sobre todo en los equinos. Pero ¿qué pasa? Miren, viene la circulación arterial, entra al casco, acá hay intercambio en el casco y después vuelve a una circulación venosa. Entonces, ¿por qué tienen esta morfología en malla? Para poder realizar bien la circulación en los cascos. Porque imagínense dónde está, estamos en la parte más abajo, por gravedad y por fuerzas gravitatorias, es complicado que la sangre vuelva a retornar de manera normal por todo el miembro hasta llegar de nuevo al corazón. Entonces forman estas redes para que las arterias ayuden a empujar la sangre hacia las venas y la sangre pueda salir bien. Gracias a este tipo de vasculatura es que ustedes pueden detectar pulsos coronarios en los equinos. ¿Han hecho ese ejercicio? Intentar, uno de los ejercicios de la evaluación clínica en caballos es ver si hay pulsos en los cascos. Si hay pulsos significa que puede haber laminitis. La laminitis es indicativo de un proceso infeccioso en equinos. La siguiente es el tipo enlazo.
El tipo de lazo, donde va a estar en su mayoría articulaciones y glomérulos renales. ¿En dónde, profe? Articulaciones y glomérulos renales. Mírenlas acá. La circulación en el riñón también tiene una circulación portal. ¿Qué significa? Que pasa de una red vascular arterial después a una red vascular arteriovenosa. ¿Por qué? Porque en el glomérulo renal hay un cambio. Entra una arteriola eferente. Entra una arteriola eferente y cuando entra el glomérulo, miren, forma lacitos. ¿Para qué? Para que dentro del glomérulo haya intercambio de sustancias. Acá dentro del glomérulo renal, ¿qué se intercambia? La sangre que viene de la arteria eferente le está entregando al glomérulo desechos metabólicos. Los que ustedes han visto que se miden como el BUN y la creatinina. Esos son dos de los muchos desechos metabólicos que se producen. Pero acá hay intercambio. Después esta sangre recoge también desechos del glomérulo y sale por una arteria eferente. O sea, entra una arteria y también sale una arteria. Es una red vascular muy específica. Se forman lazos para aumentar la superficie de contacto con el glomérulo renal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Tenemos en puente, en red y en lazo. ¿Listo? Entonces, las redes vasculares terminales tienen unas funciones y una regulación. Entonces, ¿por qué la red vascular terminal tiene que regular el flujo sanguíneo? De nuevo, todo el volumen sanguíneo que sale del corazón no es suficiente para irrigar todas las redes vasculares de todos los sistemas. No, toda la sangre que sale del corazón, o sea, todo el gasto cardíaco, no es suficiente para irrigar todos los órganos del cuerpo. O sea, todas las redes vasculares. ¿Eso qué significa? Que las redes vasculares tienen una función que hace que ellas mismas escojan cuáles redes vasculares se van a llenar de sangre y cuáles no. Entonces unas van a tener más sangre a costa de otras. ¿Listo? Esto es la regulación del flujo. Qué rápido. ¿Cómo hacen esa regulación del flujo también? Por la segunda porción que aparece ahí, que es la función alternante de las redes vasculares terminales. Esa función alternante de las redes vasculares terminales es lo que ya les expliqué, de los esfínteres. De cómo se abren y se cierran dependiendo de qué tanta sangre se necesite en un tejido. Entonces, dentro de la regulación del flujo, ¿cómo hace la célula endotelial para generar esos cambios en la circulación? Tiene dos mecanismos, unos pasivos y otros activos. Los mecanismos pasivos es la célula endotelial sola, sin intervención del músculo liso.
Y la regulación del flujo activa significa que la célula endotelial también actúa, pero ahí sí hay intervención del músculo liso de la pared. Entonces, si interés, si la conexión de la célula endotelial o Voy a hacer la misma. No, pero estoy... No se puede tocar. A veces están muy mal los míos, uno de los toques y ya están. Entonces, inicialmente, la regulación local, ¿qué significa? Que la célula endotelial prácticamente, ¿cómo está conformada? Miren, vamos a verlo de manera generalizada. Esta es una célula endotelial, una sola de la cantidad que está reduciendo los vasos sanguíneos. Una célula endotelial tiene en su superficie una cantidad de glicoproteínas. Las glicoproteínas se llaman el glicocáliz. El glicocáliz es una superficie en la célula endotelial que la protege de la sangre, como tal. O sea, es una superficie de proteínas que separa la sangre con de la célula endotelial. Y en el interior de esa célula endotelial voy a tener filamentos de actina y microtúbulos. Estos todos son, miren, redes de actina corticales, fibras de estrés de actina, microtúbulos y filamentos intermediarios. No necesito que se aprendan todo esto, solamente que los tengan en cuenta. ¿Qué es eso? El citoesqueleto. ¿Se han escuchado el citoesqueleto? No. Sí. El citoesqueleto son múltiples proteínas que están dentro de todas las células. Y el citoesqueleto es el que le da sostén a la célula, pero también le permite moverse. Entonces, la célula endotelial, ¿cómo hace para regularse ella misma de manera local, sin el músculo liso? Por medio de esto. Entonces ella detecta que está llegando mucha más sangre de la que debería llegar a un tejido, ella se hincha, se aumenta su tamaño gracias a sus filamentos de actina. ¿Listo? Esa es la regulación local, que el endotelio simplemente se hincha, aumenta su tamaño para que la llegada de sangre disminuya un poco. Si esta es el grosor de la sangre y la célula endotelial se aumenta el tamaño, me va a reducir un poquito la luz y me va a dejar de llegar tanta sangre al tejido. Entonces ellas están midiendo la cantidad de entrada de oxígeno y si ya no necesito más oxígeno, ellas mismas se regulan para que la sangre no se desperdicie. ¿Listo? Por medio de que lo hacen del citoesqueleto. Entonces la regulación local. ¿Sí entendieron esto? ¿No? ¿Qué no entendiste? ¿El esqueleto qué hace? Esos esqueletos son muchas proteínas unidas, principalmente filamentos de actina y filamentos intermediarios. ¿Qué hacen los filamentos intermediarios y los filamentos de actina? Le dan sostén a la célula, pero también le permiten moverse, le permiten aumentar su tamaño, disminuir su tamaño, estirarse. Y prácticamente la célula parecería que estuviera viva, tu vida también se puede mover independiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ve que hay mucho flujo de sangre llegando al tejido, la célula endotelial ya detecta que ya llegó la sangre suficiente, o sea, el oxígeno suficiente. Entonces, ¿ya qué hace? Regula el flujo. ¿Cómo? Mueve sus filamentos de actina para que una célula que está aplanada se aumente el tamaño y se hinche. Prácticamente, ella siempre está aplanada y esto se contrae o se alarga y esta célula se vuelve más ancha. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de sangre. Si eso no sirve, entra la regulación activa.
¿Listo? Entonces, después de la regulación pasiva viene la regulación activa. La regulación activa tiene dos procesos. Una se llama autorregulación miógena y la otra se llama autorregulación metabólica. Esta regulación miógena y regulación metabólica se están retroalimentando una con la otra. Una genera vasoconstricción, la otra genera vasodilatación. ¿Para qué hacen eso? Dependiendo de las concentraciones de oxígeno y dependiendo de las concentraciones de dióxido de carbono que hay en un tejido. Entonces, vamos a una red vascular terminal, capilares como tal. Está llegando mucho oxígeno, ¿sí? Está llegando mucho oxígeno. Ya el tejido como tal, digamos el intestino, ya usó todo ese oxígeno, no necesita más. ¿Sí? No necesito más oxígeno en ese tejido. Entonces, ¿qué hace? Se activa la autorregulación miógena. Entonces, esta célula endotelial detecta una llegada mayor de sangre de la necesaria y ¿qué activa? Canales de calcio. Canales de calcio. ¿Detecta qué, profe? Llegada excesiva de sangre, o sea, aumento de la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque esto es un sistema que no desperdicia sangre. Es un sistema que utiliza la sangre para que los tejidos utilicen lo necesario y otros tejidos puedan utilizar esa sangre que ya no se necesita. Entonces lo hacen por medio de eso, la autorregulación miógena. Entonces, ¿qué pasa? La célula endotelial abre canales de calcio. Abre canales de calcio y cierra canales de potasio. Abre canales de calcio y cierra canales de potasio. Cuando entra calcio exagerado dentro de la célula endotelial, ¿qué pasa? Se activa y por medio de múltiples vías metabólicas, que estas que no me interesan, que son las vías de la MAP quinasa, activan e inducen a que el músculo liso se contraiga. O sea, la entrada de calcio hace que la célula endotelial mande una señal al músculo liso para que el músculo liso se contraiga. Y al contraerse, ¿qué me genera? Vasoconstricción. ¿Va bien o se perdido? ¿Sí? ¿Segura? Sí. Recuerden, esto es fisiológico, esto no es patológico todavía, esto sí es lo que pasa siempre en las redes vasculares. Aquí va llegando sangre y cuando llega la sangre al tejido, el tejido ya se alimentó, ya se oxigenó, no necesita más, entonces el endotelio detecta eso y activa esta autorregulación miógena para que no llegue más sangre al tejido del que se necesita. De nuevo, abre canales de calcio, cierra canales de potasio y el calcio intracelular activa vías metabólicas para que la actina y la miosina del músculo liso se contraigan y genere vasoconstricción. ¿Listo? Si un tejido hace vasoconstricción, ¿ya te tienes que ir? Si un tejido hace vasoconstricción, ¿qué empieza a pasar? Si disminuye la cantidad de oxígeno, ¿qué se aumenta? El dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces es un proceso que les digo que hace retroalimentación, porque inicialmente hay mucho oxígeno, hace vasoconstricción y ahora va a haber mucho dióxido de carbono, ¿cierto? Miren acá. Cuando se me acumula dióxido de carbono en un tejido, el dióxido de carbono me va a activar una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa. Entonces hay vasoconstricción, en la vasoconstricción se me acumula dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono estimula a una enzima. Esa enzima se llama óxido nítrico sintetasa.
¿Cómo se llama, profe? Óxido nítrico sintetasa. La óxido nítrico sintetasa, ¿qué hace? Producir óxido nítrico, ¿cierto? ¿El óxido nítrico qué hace? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, cuando la red vascular vasodilata, pues llega mucha sangre y de nuevo, ¿qué pasa? Llega oxígeno. Y ahí de nuevo, cuando ya hay más oxígeno necesario, vuelve la autorregulación biológica. Si se vuelve a acumular dióxido de carbono, se activa la autorregulación metabólica. Y así es una cadena de eventos, una conectada con la otra. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo, entonces me lo voy a soltar y ya. Entonces, ¿cómo van ahí? ¿Mucha información? Siempre. Más o menos. No, sí, exacto. Creo que quedan 10 minutos, entonces podemos llegar hasta ahí. Y la próxima clase empezamos con esto que es la activación de los sistemas neuromorales. O sea, esto son lo local, lo que pasa en las redes vasculares terminales. Si esos sistemas fallan, se empiezan a activar los sistemas, los mecanismos sistémicos. Vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la estimulación simpática y la producción de vasopresina, que es la hormona antidiurética. Y después de eso, entramos con las alteraciones en la circulación de las redes vasculares terminales. Entonces, lo que les digo, para ustedes entender las alteraciones, tienen que entender la fisiología normal. Por eso es que entramos con fisiología. Entonces, la próxima clase, alcanzamos a ver bastante. La próxima clase vamos a ver estas que son las alteraciones de las redes vasculares terminales. Pues, hiperemia arterial con alteración de la corriente, hiperemia arterial con disminución de la corriente, hiperemia venosa, congestión venosa con disminución de la velocidad de corriente, y ya la última que seguimos después con la regulación de la permeabilidad selectiva, y continuamos con todo lo que sigue pasando, se diga cascada de coagulación, permeabilidad de condiciones patológicas, y esto es microcirculatorio. Entonces, por eso, ¿por qué les expliqué la fisiología primero? Para que se entienda lo patológico. ¿Vale? Profe, una pregunta. ¿Cuándo es el parcial? Una semana después de que acabemos esto. O sea, yo creo que entre esta semana y la próxima acabamos microcirculatorio. Entonces sería la primera semana de mayo. Vale. Pues yo les digo que tienen que ir repasando. Porque este tema es denso. Sí, bastante. ¿Es bonito? Me gusta mucho.